Buen día, jóvenes. Continuamos con el tercer tema de la semana. El tema del día de hoy es el teatro contemporáneo en América Latina. Es una bendición estar con ustedes, esperando que estén muy bien de salud. La verdad que Dios ha sido bueno con nosotros y debemos de ser agradecidos en todo momento. El teatro contemporáneo, con la exitosa irrupción de la narrativa latinoamericana durante el boom, que es un tema que veíamos anteriormente, el teatro quedó fuera de la escena durante algún tiempo. Esta falta de atención provocó una crisis en la dramaturgia o en el dramaturgo que desembocó una evolución muy favorable. El teatro latinoamericano ha sido el género literario que más ha evolucionado en los últimos años. Ha adaptado a una transformación sociocultural que tuvieron lugar en el continente para incorporar avances tecnológicos sofisticados como ningún otro. Y usted no me dejará mentir acerca de las características del teatro. El teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado, concebido para ser representado, para entretener a las personas. Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios, el escenario, la luz, el maquillaje utilizado dentro del teatro. El término drama viene de la palabra griega que significa ser y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción, ¿verdad? Con el objetivo dramático inician las ideas y conflictos de la tensión y contrastes, emociones que se asocian con el drama. Origen del teatro contemporáneo. Tenemos el teatro occidental, el teatro simbolista, el teatro expresionista, el teatro de lo absurdo, el teatro contemporáneo. El teatro occidental, aunque los orígenes del teatro occidental sean desconocidos, lo sitúa en ciertos ritos y prácticas religiosas. El teatro occidental se clasifica en distintos tipos como teatro clásico, teatro medieval, teatro del Renacimiento, teatro del siglo XVIII, teatro del siglo XIX, ¿verdad? También tenemos el teatro del siglo XX, de un realismo total, menos en la ilusión de la realidad. Una vez alcanzado ese objetivo a finales del siglo XIX, una reacción antirrealista en diversos niveles que interrumpió en el mundo de la escena entre los siglos XIX y XV, ¿verdad? En este caso, a finales del siglo XX, en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron auge en el teatro épico. Este contenido usted lo encuentra en las páginas 198 a la 200 de su libro de texto, ¿verdad? Entonces, en este caso, el teatro del absurdo de Barket y Ionesco y el teatro realista de Spanik Grotowski. Estas corrientes influyeron en las obras dramáticas a finales del siglo en el continente americano. Los dramaturgos argentinos como Griselda Camargo, Eduardo Palowitzki y Osvaldo Dragún, así como el brasileño Naum Alves Souza y el mexicano José Revueltas y el cubano Joel Cano y los colombianos Enrique Bienaventurado y Santiago García. Al buscar la identidad propia del teatro latinoamericano de estos años, se alejó del teatro clásico y particularmente del teatro europeo. Al hablar de teatro contemporáneo nos referimos al teatro escrito durante la segunda mitad del siglo XIX. La característica primordial del teatro contemporáneo es el eclecticismo, mezcla de tendencias. Ese teatro está influido por una serie de tendencias que se mantienen durante la primera década del siglo XX. El espectador se sentía identificado con los ambientes dialogados y problemas expuestos, sin que hubiese ningún tipo de ruptura entre la obra y sus convencionalidades sociales. Es entonces cuando aparecen iniciativas teatrales de diversas con una característica común, la creencia de que no era la verdad realidad, la mostrada en estas obras realistas, adormeciendo al público, apartándole de la realidad auténtica, ¿verdad? Vean qué característica bien importante. Principales características también del teatro. Este nuevo teatro rechazaba el diálogo y la convencionalidad de las obras realistas. Rechazaron el ambiente cotidiano de interiores burgueses de la obra realista, utilizando escenarios insólitos para la época. Las obras pierden con estos nuevos autores la estructura clásica de los tres actos: planteamiento, nudo y desenlace. También tenemos la creación colectiva, Enrique Buenaventura,
fue el artífice más destacado del teatro colombiano en el siglo XX, uno de los más importantes dramaturgos que el continente latinoamericano tiene, ¿verdad? También vamos a ver, las características del público también fueron un elemento de preocupación para los renovadores teatrales, que se oponían a la escena realista. Como un hecho más del acto teatral también debía ser renovado. El público que aceptase los nuevos juegos escénicos que los autores tenían o directores venían proponiendo como contraposición al teatro realista, ¿verdad? Totalmente distinto. El teatro contemporáneo se alineó con los movimientos artísticos modernos, orientándose hacia la abstracción y el simbolismo y lo ritual. Tenemos también el teatro argentino. Durante el régimen militar, la censura motivó la creación de obras grotescas, simbolísticas, alusivas a la situación social, ¿verdad? En este caso presentaban aspectos basados en la realidad. También tenemos el teatro en Cuba. Tiene como perspectiva la búsqueda de nuevas posibilidades de experimentación hacia conceptos de espectáculos escénicos que mezclan géneros diversos como el ballet, el teatro, la danza y las revistas musicales. También tenemos, en este caso, tenemos el teatro uruguayo. Durante la década de los 1970 y 80 sobresalió un grupo llamado El Galpón. Se caracterizaba por un excelente trabajo de dirección, además de experiencias y preparación de los autores. También tenemos el teatro mexicano. También en Guatemala tenemos el teatro universitario. Carlos Mencos, en este caso, fue el artífice de este importante centro de la dramaturgia guatemalteca, junto con otros dramaturgos. En este caso, la primera obra que se presentó fue Doña Beatriz, La Sinventura, del también guatemalteco Carlos Solórzano. Si bien no tuvo mucho éxito entre el público, fue bien acogido por la comunidad universitaria. Entonces, entre las características de esta compañía destacan la reivindicación y el uso de montajes de la danza, la música indígena, así como el uso de escenarios circulares. Entonces, principalmente también en Guatemala se llevó a cabo el teatro contemporáneo. Jóvenes, la verdad es que el teatro contemporáneo y el teatro que nosotros en algún momento hemos participado es principalmente teatro, ¿verdad? Donde se presentan las realidades de la sociedad hoy en día. La verdad es que ha sido un gusto estar con ustedes, jóvenes. Que Dios me les bendiga y me les guarde siempre. Éxitos en todo momento y bendiciones.